Muy buenos días, les habla Gabriela Araya, analista de AvaTrade. Comenzamos el día de hoy con un nuevo seminario de perspectiva semanal. Estamos a 2 de abril, comenzamos un nuevo mes de trading y por supuesto también una nueva semana. Y al ser la primera semana de este nuevo mes, tenemos muchos fundamentales interesantes, sobre todo a partir del día jueves en adelante, en realidad a partir del día miércoles de esta semana, donde vamos a conocer algunos datos provenientes desde la economía de Estados Unidos principalmente. Así que bueno, antes de partir revisando lo que se viene para esta semana, evaluar también la apertura que tuvimos durante el día domingo, les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFD, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento y esta herramienta puede maximizar las ganancias, pero también puede maximizar las pérdidas. Incluso estas podrían llegar a ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que les recuerdo que si tienen cualquier duda respecto a este tema en particular, pueden enviarnos un correo de información @avatrade.com para que podamos ayudarles a resolver todas las dudas que tengan relacionados a la gestión del riesgo. Igual esta semana, el día miércoles, vamos a realizar un seminario especial a las 5 de la tarde hora de Chile relacionado a crear un plan de trading para que ahí tengan presente cuáles son los temas más relevantes a la hora de estar creando su plan de trading y sobre todo también vamos a estar hablando un poco acerca de gestión de riesgo. Así que para aquellas personas que quieran partir viendo este tema en particular, los dejo invitados para que el día miércoles de esta semana puedan participar de este seminario. Así que bueno, vámonos de inmediato a ver el mercado y qué es lo que ha pasado. La semana pasada tuvimos movimientos interesantes por parte del Bitcoin en general. Habíamos dejado el precio de este instrumento muy cerquita a los 7.000 y si se fijan sigue muy cerca a los 7.000. De hecho, durante la semana pasada, déjenme aquí cambiar el color de la línea o el nivel, perdón. Durante la semana pasada y las semanas anteriores a esas estábamos viendo cómo el precio se movía entre los 7.760 y los 9.132, que era el nivel de resistencia, hacia arriba y hacia abajo, respetando la línea de tendencia bajista, como un sólido nivel de soporte. Finalmente, durante la semana pasada tuvimos una serie de fundamentales que apuntaban al mercado de las criptomonedas en particular, no solamente al Bitcoin, y esas noticias tenían relación, por ejemplo, a la prohibición de anuncios relacionados a las ICO, que es el Initial Coin Offering por parte de Twitter, que también ha generado estos movimientos dentro del mercado. También hemos tenido últimas noticias relacionadas a las criptomonedas y en específico al blockchain y en lo que tuvimos como información es que hemos conocido que la tecnología subyacente a Bitcoin, que es conocida como blockchain, contiene los registros de transacciones financieras y es un libro contable distribuido que se replica en cada nodo de la red que aloja la información no financiera. Es una información arbitraria, no está relacionada con la función principal de la infraestructura, que es el intercambio de activos entre pares. Fue algo interesante que conocimos como última noticia durante el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todos los días estamos conociendo noticias relacionadas a las criptomonedas y durante estos últimos días, sobre todo durante esta última sesión en particular, hemos visto una pequeña mejoría, que es lo que hace que el precio todavía esté cotizando en el borde de los 7.000, pero durante la semana pasada habíamos tenido fuertes movimientos hacia la baja y en enero, de enero a marzo, el precio del Bitcoin se derrumbó alrededor de un 50%, suficiente como para poder marcar su trimestre más adverso en la historia. Hay algunos analistas técnicos que hablan de que el precio del Bitcoin puede llegar a los 6.500, incluso ya hemos visto cómo técnicamente podría llegar hacia la zona de los 6.000, donde tenemos los mínimos que se dieron durante el mes de enero, es el piso que se tuvo durante este año 2018 y desde ahí incluso poder llegar hacia niveles anteriores. Ha sido un primer trimestre para las criptomonedas bastante fuerte, fue el de mayor sentimiento de regulación, algo que no se veía antes,
durante la semana pasada. En Japón, 2 bolsas de cambios virtuales, que son más conocidos como exchange, cerraron en medio de esta fuerte presión del regulador de los servicios financieros del país, Japón en particular, y esas plataformas de negociación o conocidos como exchange eran Mr. Exchange y Tokyo Gateway. No consiguieron obtener una licencia de agencia de servicios financieros de Japón y eso generó el cierre de lo mismo, y la presión regulatoria en Japón ha sido un punto muy negativo. Así que es algo interesante, hay que ver qué es lo que va a ocurrir a futuro. Presten mucha atención a cualquier tipo de noticia relacionada a la regulación, porque eso podría afectar y continuar afectando el precio del Bitcoin y también de otras criptomonedas. Ahora, el día de hoy cotiza en torno a los 7.000, de continuar cayendo, el próximo nivel de soporte está en los 6.000, la resistencia en este momento está muy cercana a los 7.400, que es el nivel que viene manteniendo por lo menos en las últimas 3 sesiones de trading. Así que eso es lo que tengo por lo menos para el Bitcoin dólar. Quería partir con este instrumento durante el día de hoy por todas las noticias que tuvimos durante la semana pasada, porque ya cerramos un trimestre y ha sido el peor trimestre para las criptomonedas, con este retroceso de 50% para el Bitcoin. Así que recuerden que las criptomonedas son instrumentos volátiles. Presten mucha atención a los niveles de apalancamiento que están utilizando para que de esa manera no pierdan el control de la cuenta de trading en particular. Así que bueno, continuamos con el resto de los instrumentos para esta semana en particular. Si vamos y miramos nuestro calendario económico hasta el día viernes, se van a dar cuenta que tenemos fundamentales de alta envergadura ya durante el día martes a las 4:30 hora GMT. Se va a entregar la decisión de tasas de interés por parte del Banco de Australia. Se espera una mantención en un 1,5%. Eso es en plena sesión europea, prácticamente cuando vamos a conocer esta noticia en particular. Así que para que estén pendientes a cualquier movimiento dentro del dólar australiano, ya lo vamos a ver dentro de un par de minutos más, porque esta es una de las noticias relevantes para esta semana, al igual que algunos datos relacionados a las cifras de PMIs manufactureros tanto para Alemania como para Reino Unido, que se van a dar a conocer un par de horas después de haber visto los datos provenientes desde Australia el día de mañana. Ya el día miércoles vamos a tener ventas minoristas para Australia, vamos a tener IPC en la zona euro, y ojo con los datos de IPC en la zona euro. Recuerden que las cifras de índices de precio del consumidor nos permite tener una idea de cómo estaría funcionando la inflación dentro de la economía de la zona euro. Ha habido especulación respecto a que podríamos tener la primera alza en la tasa de interés ya durante la segunda, o en realidad la primera mitad, justo en la mitad del año 2019, mejor dicho. No es ni la primera ni la segunda mitad, sino que justo en la mitad del año 2019, y eso fue lo que entregó como información hace un par de días atrás el presidente del Bundesbank. Pero luego tuvimos a otro miembro del Consejo de Política Monetaria del Banco Central Europeo diciendo que todavía es muy pronto hablar de este tema en particular. ¿Por qué? Porque todavía la inflación y la cifra de IPC subyacente está muy alejada del objetivo del Banco Central Europeo. Si se fijan, el IPC en la zona euro en términos anualizados se espera que suba de un 1,1 a un 1,4%, pero el IPC subyacente no se espera que suba en la misma medida, sino que se espera que lo haga entre un 1 a un 1,1%. Así que mucho ojo con este dato, porque claramente podría traer movimientos dentro del euro. Y en el caso de Estados Unidos vamos a conocer el cambio de empleo no agrícola para Estados Unidos, que es el ADP. Esto es un dato que es altamente monitoreado por los traders, sobre todo en una semana del non-farm payroll, como es esta semana de trading en particular. Primero vamos a conocer el cambio de empleo ADP. Se espera que la cifra esté en torno a los 208.000, que tenga una leve caída en comparación a la lectura del mes anterior, que era 235.000. Y también vamos a conocer las cifras de PMI no manufacturero para Estados Unidos. Ya el día jueves vamos a tener un calendario económico más tranquilo. De hecho, son datos de mediano impacto. El PMI de servicios por lo general no suele generar grandes movimientos dentro de los instrumentos, dentro de los pares de divisa. No espero que haya gran volatilidad a partir de este dato para la libra esterlina durante el día jueves, y el resto del calendario económico son todos datos de mediano impacto hasta el día viernes. Este viernes vamos a conocer datos de mercado laboral, tanto para la economía de Estados Unidos como también para la economía de Canadá. Vamos a conocer tasa de desempleo para Estados Unidos, donde en esta oportunidad se espera que presente una caída de un 4,1 a un 4%. Se espera también las nóminas no agrícolas
una caída en comparación a la lectura del mes anterior que fue excelente, una cifra de 313.000. Hace mucho tiempo que no veíamos unas nóminas no agrícolas por sobre los 300.000, así que fue una sorpresa bastante interesante el mes pasado. Para este mes se espera una cifra en torno a los 195.000 y como les mencionaba, esa tasa de desempleo que caiga de un 4,1 a un 4%, sobre todo dado que el mes anterior tuvimos una cifra de creación de empleos que no pertenecen al sector agrícola de por sobre los 300.000. Por otro lado, también vamos a conocer los datos de mercado laboral para Canadá. Se espera que la tasa de desempleo para Canadá se mantenga en un 5,8%. Y vamos a conocer también un dato proveniente desde Reino Unido con declaraciones de Mark Carney, que es el actual gobernador del Banco de Inglaterra. Eso va a ser durante el día viernes, a media mañana aproximadamente hora de Nueva York. Y declaraciones también del presidente de la Fed, Powell, que va a tener quizás algo de impacto dentro del dólar, y ya estas noticias, estas declaraciones vienen más de la mano de mediodía, donde vamos a tener las declaraciones de Powell. Así que prácticamente el día viernes se va a acabar en torno al mediodía de ese día, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda estar ocurriendo con los mercados durante ese periodo. Así que bueno, si se fijan, tenemos un calendario interesante, tenemos decisiones de tasas de interés, tenemos cifras de PMI no manufactureros, tenemos también datos de mercado laboral y cifras de inflación con declaraciones de un gobernador del Banco de Inglaterra y un gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Carney y Powell. Así que es una semana interesante. Nosotros vamos a estar siguiendo el Non-Farm Payroll en vivo durante el día viernes. Recuerden que partimos este seminario 30 minutos antes de que se publique la noticia. Así que no se olviden de ingresar a la sesión a aquellas personas que no les haya llegado la invitación para poder asistir. Recuerden que pueden enviarnos un correo a informacion@avatrade.com para poder tener el enlace en particular. Así que bueno, dado que esos son los fundamentales que tenemos para esta semana, vamos a revisar algunos instrumentos como por ejemplo el euro dólar, la libra dólar, el australiano dólar, algunas materias primas, para poder entender un poco qué es lo que se viene para esta semana en particular y cuáles son las condiciones de mercado que tienen algunos instrumentos. En el caso del euro frente al dólar norteamericano, aquí tenemos un gráfico diario para este instrumento. El precio se encuentra oscilando entre los 1.22,47 y yo diría que incluso esto lo podemos agrandar un poquito más, esta zona de congestión que teníamos anteriormente para el... Déjenme quitar aquí el gráfico, espérenme un segundo. El rectángulo. Ahí sí. Tenemos una nueva formación que es la siguiente. El precio se mantiene dentro de estos niveles, por lo menos desde los primeros días del mes de marzo. O sea, todo el mes de marzo estuvo moviéndose entre los 1.2450 y los 1.2250. Esos son los niveles de precio más relevantes para este instrumento. Vamos a ajustarlo acá. 1.2450. Ahí sí, y acá abajo tenemos los 1.2250. Así que niveles para esta semana más interesantes a monitorear es esta zona en donde estamos hablando de una amplitud de alrededor de 200 pips. ¿Y por qué hablo de esta zona? Porque el precio, mientras no sea capaz de salir de ahí, sigue manteniendo la siguiente formación de largo plazo, que es un triángulo ascendente, en donde tenemos presión alcista, pero al mismo tiempo tenemos un techo en torno a los 1.25 que no ha logrado quebrar, y eso genera que el precio se mantenga dentro de esta zona de congestión. Por ende, si esta semana las cifras de IPC para la zona euro son positivas, nuevamente podríamos tener especulación respecto a cambios en las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo. Y por otro lado, si es que llegásemos a tener un muy buen non-farm payroll, eso podría traer de vuelta una mayor apreciación por parte del dólar y frenar el movimiento alcista que podría haber tenido el euro a partir de las cifras de IPC. Así que, si se fijan, va a estar interesante. Quizás algunas noticias puedan anular el movimiento o impacto de la otra, y lo que tenemos que tener en mente son cuáles son nuestros niveles de precio clave. Y en este caso tenemos los 1.2450 y los 1.2250 como nuestros principales niveles para esta semana en particular. Son 200 pips. El precio de este instrumento se ha estado moviendo, déjenme ver de inmediato, en los últimos 14 periodos se ha estado moviendo alrededor de 70 pips por día. O sea, 200 pips es bastante, pero si se está moviendo 70 pips por día, podríamos tener un movimiento de 200 pips en la semana. De hecho, en la semana, déjenme ponerlo acá.
Un segundo. No me sale la semana acá, dame un segundo. En la semana se mueve alrededor de 196 pips, o sea, casi los 200 pips, que es lo que tiene de amplitud el rango. O sea, necesitamos una volatilidad mayor para que el precio sea capaz de romper estos 200 pips y moverse aún más. Y esta semana podría tenerlo con estas declaraciones de Powell, estos datos del non-farm payroll, esta información proveniente desde el sector de inflación de la economía de la zona euro. Así que eso es lo que tenemos para el euro frente al dólar norteamericano. Ahora, en el corto plazo, ya mirando un poquito lo que ha estado pasando en estas últimas horas, en gráficos de una hora, el euro frente al dólar norteamericano tiene una pendiente hacia el alza que incluso podríamos evaluar como un canal. Déjenme ver si podemos trazar un canal equidistante. Este es el canal equidistante que tiene hasta el momento y que todavía lo mantiene. El precio logró quebrar una resistencia que traía en base a la acción del precio en torno a los 1.23,35, era soporte y techo al mismo tiempo y logró quebrarlo hace una hora atrás. Nuevamente el precio está retrocediendo y de hecho está respetando una media móvil de 100 periodos en gráficos de una hora. Así que eso también se vuelve más interesante. Hay que ver si es que logra mantenerse dentro de este carril, porque si está dentro de ese carril entonces podría buscar los 1.24, que es el próximo nivel psicológico que le queda a este instrumento. Eso es lo que tenemos para el euro dólar durante esta semana. ¿Qué pasa con otro instrumento como la libra frente al dólar norteamericano? La libra frente al dólar en este gráfico diario, vamos a verlo de inmediato. Vamos a borrar algunas cosas que no son propias de este gráfico, que está... Segundo, ahí sí. Lo que tenemos para la libra frente al dólar es lo siguiente. Tenemos un Fibonacci trazado desde los mínimos del día 1 de marzo, los máximos que tuvimos durante el 26 de marzo, y está respetando el 50% del Fibonacci. Ese 50% del Fibonacci está a partir de este Fibonacci trazado desde los máximos que tuvimos durante el 25 de enero y los mínimos del 2 de marzo. Y muy cerquita de ese 50% del Fibonacci tenemos el 38% del Fibonacci de más corto plazo que habíamos visto en un principio. Esta es una zona a donde además muy cerca tenemos un nivel psicológico que es el nivel de los 1.40. O sea, hace completo sentido que el precio esté moviéndose por sobre esta zona a la espera de poder confirmar que pueda romper los 1.41 y retornar hacia el alza. ¿Por qué? Porque todavía tenemos pendiente alcista para este instrumento. Si trazamos una línea de tendencia hacia el alza, ha logrado respetar esta línea de tendencia hacia el alza justo en torno a los 1.40. Tenemos ese 50% del Fibonacci, un 38.2% de un Fibonacci, un nivel psicológico a los 1.40 y una línea de tendencia hacia el alza. O sea, eso hace que la zona sea una zona interesante, que es esta de acá. No puedo hablar de un nivel específico porque hay una convergencia de indicadores y de patrones técnicos en torno a ese nivel. Entonces, tenemos que estar evaluando los niveles en su totalidad más que un solo nivel o un solo punto en específico. Ahora, el precio está con movimientos hacia el alza. Hoy día no hemos tenido tantos fundamentales provenientes desde Reino Unido. Si se fijan en el calendario de este día lunes, lo único que hemos tenido como información han sido algunos datos provenientes desde Japón, desde Australia, pero nada, absolutamente nada desde Reino Unido, porque en Reino Unido todavía es festivo, lunes de Pascua. Y eso genera que no hayan fundamentales calendarizados para esta economía. Además de eso, no hemos tenido muchos otros fundamentales que se puedan haber dado a conocer durante la sesión. Ha estado bastante tranquilo, no hemos tenido mayor información proveniente desde las relaciones entre Reino Unido y Rusia. De hecho, ha estado bastante calmado durante esta sesión en particular. Así que por lo mismo estamos viendo cómo se está recuperando de manera técnica después de 3 sesiones fuertes de movimientos hacia la baja y que llevaron al par libra frente al dólar a caer alrededor de 235 pips. Ahora, de continuar con el movimiento alcista, tendríamos que tener buenos datos provenientes desde Reino Unido y malos datos provenientes desde Estados Unidos para que se genere una mayor apreciación por parte de la libra esterlina y una depreciación por parte del dólar. Si es así, podría quebrar los 1.41 y buscar los 1.42. Estamos hablando de un movimiento que tendría que abarcar a lo menos 135 pips y ahora la pregunta clave es ¿cuánto se mueve este instrumento en una semana? ¿Se llega a mover más de 135 pips
o se mueve menos de 135 pips. Y la verdad es que se mueve alrededor de 257 pips en una semana. Por ende, no habría ningún problema en que el precio logre alcanzar los niveles si es que efectivamente se da la volatilidad que hemos tenido en los últimos 14 periodos anteriores. Recuerden que el ATR toma en consideración los movimientos de las velas de los últimos 14 periodos. Si estamos en un gráfico semanal, son las velas semanales y cuánto es lo que se ha movido en promedio este instrumento en los últimos 14 periodos. Así que podríamos estar dentro del promedio, como también podríamos estar fuera del promedio, ya sea por sobrepasarlo o por estar por debajo de esos niveles durante esta semana. El soporte sigue estando en los 1.40, que es el nivel psicológico, así que para las próximas horas los niveles clave son 1.40 y 1.41. ¿Qué pasa con otros instrumentos como por ejemplo el oro? En el caso del oro, hemos visto que el precio logró detener el movimiento bajista que traía durante los últimos días de la semana pasada. De hecho, hoy día tuvo una apertura hacia el alza y cotiza en $1.334 la onza. Algo interesante para el precio del oro es lo siguiente. Si se fijan, el precio de este instrumento está moviéndose entre los 1.310 y los 1.360, por eso lo tengo marcado en un color azul, para que ustedes puedan ver cómo este instrumento no ha logrado salir de esa zona desde principios de este año. Desde principios de este año no hemos visto cómo este instrumento ha logrado marcar una tendencia hacia el alza o hacia la baja. Tiene mayor preponderancia para una tendencia bajista a partir de los máximos, en donde efectivamente viene cayendo lo máximo anterior en comparación al anterior a ese. Pero en particular el precio está cotizando en torno a los 1.335 en este momento, está justo en la mitad del rango. Lamentablemente no es una buena zona en la cual se pueda considerar un punto de entrada, porque estamos hablando de que prácticamente existe la misma distancia de este punto al límite como de este punto al stop. Más de, estamos hablando de alrededor de 35 pips hacia arriba o hacia abajo en términos de movimiento perdón, no 35 pips, $35 la onza, que tendrías que moverse este instrumento hacia arriba o hacia abajo para poder llegar hacia los extremos. Entonces estamos justamente en la mitad. Y para poder encontrar una mejor oportunidad de entrada al mercado, tendríamos que estar en los extremos del mismo, ya sea en los 1.360 o en los 1.310 o muy cerquita de esta línea de tendencia bajista. El precio, si sigue con las alzas y choca esta línea de tendencia hacia la baja, ahí tenemos dos escenarios alternativos. O genera la continuidad de las alzas y busca romper los 1.360, lo que definitivamente cambiaría la tendencia bajista que trae desde el 15 de enero. O por otro lado, toca la línea de tendencia bajista y la vuelve a respetar y vuelve a buscar los 1.310 como ya lo ha hecho en 3 oportunidades anteriores. Si se fijan, en 3 oportunidades ha logrado alcanzar los 1.310 y eso muestra que efectivamente los vendedores no están dejando que el precio sobrepase los 1.360. Si esta semana tenemos caída de la incertidumbre, es decir, no aumentan las tensiones geopolíticas entre Rusia y Reino Unido, no hay grandes fluctuaciones dentro del mercado accionario como lo tuvimos hace un par de días atrás por Facebook, y tenemos mayor apreciación por parte del dólar a partir de buenos datos provenientes desde Estados Unidos, ojo que el oro podría continuar con la tendencia hacia la baja y podría buscar los 1.310. Así que para esta semana, 1.360 y 1.310 siguen siendo los niveles que vamos a seguir monitoreando. Y ya en el corto plazo tenemos una primera resistencia en la zona de los 1.335 y en extensión los 1.343, mientras que el piso lo tenemos en los 1.323. ¿Qué pasa con el mercado petrolero? En el mercado petrolero tenemos al WTI, que es el crudo. En realidad no, tenemos al crudo acá en el gráfico. Y lo que tenemos en este momento es lo siguiente. Tenemos al precio cotizando en torno a los 65 y tuvimos unos datos provenientes desde Arabia Saudita durante el día de hoy. Hoy día conocimos que Arabia Saudita, que es el mayor exportador de petróleo del mundo, estaría reduciendo los precios de todos los grados que vende Asia en mayo para poder reflejar los valores más bajos de su crudo referencial de Oriente Medio de Dubái. Eso, recuerden que el precio ya estaba bajo, pero el precio oficial de venta del crudo árabe liviano podría caer entre 50 y 70 centavos, que es a su menor nivel en 6 meses. Prevén recortes de entre 50 y 60 centavos en todos los grados. Eso es algo interesante. Es un
este sería un precio más bajo que se ha visto en los últimos meses, lo que indica una demanda débil para cargamentos al contado. Por lo general, el precio oficial de venta del bruto del petróleo saudí se divulga alrededor del quinto día de cada mes y marca la tendencia para los precios del petróleo iraní, kuwaití e iraquí, que afectan a más de 12 millones de barriles por día de petróleo con destino a Asia. Así que eso es algo bastante interesante. Saudi Aramco es el que establece los precios del crudo en base a las recomendaciones de los clientes y luego de calcular el cambio en el valor del petróleo durante el mes anterior, principalmente en función de rendimientos, en función de los precios de los productos, entre otras cosas más. Así que es algo bastante interesante lo que se acaba de conocer el día de hoy. Da síntomas de una demanda más débil. Bajar los precios sería para tratar de incentivar el aumento de la demanda. Y eso está generando movimientos bajistas por parte del crudo el día de hoy, cotizando en 64,88. El petróleo va en búsqueda de los $64 el barril con leves movimientos. Todavía se mantiene en la parte inferior los $64 el barril y la resistencia en 66,50 y lo viene manteniendo desde el día 22 de marzo. Así que seguimos monitoreando muy de cerca esta información, ya que efectivamente podríamos tener a un precio de este instrumento cotizando entre estos niveles. Así que vamos a estar pendientes a ver qué es lo que está ocurriendo en ese sentido. En el escenario de ver un quiebre de los $64 el barril, sale el camino a los 63,23, que era un nivel de soporte que teníamos marcado a través de la acción del precio por esta oscilación que tenemos acá. Luego de eso los 62,19, que es un nivel de resistencia que se tuvo durante este periodo. Eso es lo que tenemos para este instrumento durante el día de hoy y para esta semana. Como siempre vamos a conocer los inventarios de petróleo, no hay mayor información de otro fundamental que se vaya a llevar a cabo, estén muy atentos a cualquier noticia proveniente desde el mercado petrolero. Y ya mirando al australiano dólar que se me había pasado ver, y lo vamos a ver porque tenemos decisión de tasas de interés el día de mañana, martes 4:30 hora GMT. Lo que tenemos para el dólar australiano dólar es una zona de congestión que en gráficos de una hora diarios con suerte se ve, pero el precio estaría oscilando en torno a estos niveles. Si nos vamos a un gráfico de una hora, probablemente veamos la zona de congestión un poquito más clara y de hecho sí, podemos ajustar los niveles y esta es nuestra zona de congestión, por lo menos la que ha estado manteniendo en las últimas sesiones a partir del día, les digo de inmediato, 27 de marzo, entre los 0,77 nivel psicológico y los 0,76,40. Esos son los niveles y de hecho ahora mismo el precio está buscando romper un soporte que también está manteniendo a través de la acción del precio en torno a los 0,76,68. Déjenme trazar un Fibonacci. Claro, el precio está buscando romper el 61,8% del Fibonacci y el próximo nivel de soporte ya estaría en 0,76,57. De todas maneras, fíjense que en gráficos diarios, como habíamos visto recién a través del ATR, el precio se mueve alrededor de 48 pips por día. Y la amplitud de esta zona que habíamos identificado, que se me acaba de borrar, denme un segundo, y esta zona tiene una amplitud de 57, o sea, es un poquito más grande que la cantidad de pips que se ha estado moviendo en los últimos 14 periodos, en los últimos 14 días. Así que podría tratar de mantenerse dentro de esta zona a la espera de este fundamental que es la decisión de tasas de interés. Como les había mencionado, el escenario principal es el de ver una mantención de la tasa de interés en un 1,5%, pero ojo que si llegásemos a tener cualquier tipo de cambio al respecto o ver algún tipo de declaración que no esté en línea con lo que el mercado espera, entonces podríamos tener un movimiento fuerte dentro del mercado y un movimiento que impacte a este instrumento en una mayor magnitud. De hecho, en gráficos diarios, si logra quebrar el soporte, el próximo nivel de soporte ya relevante para este instrumento lo estamos viendo a partir de esta zona, en los 0,75,30, soporte durante los meses de julio del 2017, soporte también durante el mes de noviembre del 2017 y ese podría ser el próximo nivel de soporte en la parte inferior. Ahora, en términos de resistencia, presten mucha atención, recuerden que este instrumento tiene una tendencia bajista que es la siguiente, el precio cotiza por debajo de una media móvil de 100, o sea, hay una presión hacia la baja, pero si llegas a romper los 0,77, ya el próximo nivel
de resistencia que tiene estaría a partir de un Fibonacci, donde el 23.6% del Fibonacci estaría en 0,77,60. Esos son los niveles para el australiano dólar. Y ya para terminar la revisión de lo que se viene para esta semana, lo último que me queda es ver cómo fue la apertura, o cómo va a ser la apertura ya de este instrumento que es el Standard & Poor's. El Standard & Poor's en el premercado, en gráficos diarios, está con una vela que no dice nada, porque es una vela pequeñita. Para el mercado accionario, una vela que abarca 145 pips es muy poquito. O sea, si se fijan, la vela es minúscula. Ahora hay algo bastante interesante con el Standard & Poor's. Todavía sigue moviéndose por sobre la media móvil de 200 en gráficos diarios, pero por debajo de la media móvil de 100. Está metido dentro de esa zona. Y si bien ha logrado quebrar momentáneamente la media móvil de 200, no ha logrado mantenerse por debajo de ella por mucho tiempo. Y de hecho, para aquellas personas que les gustan las tendencias de largo plazo, tenemos una tendencia de largo plazo que es esta, que se ha estado respetando muy bien, y que hasta el momento, mientras no la quiebre, que es una tendencia que trae desde el año 2016, si no la rompen, no estamos hablando de una corrección muy fuerte. De hecho, tracemos un Fibonacci de largo plazo, y el primer nivel de Fibonacci importante está justo ahí, en los 2.623, que es donde tenemos el 23.6% de Fibonacci, y luego de eso los 2.464. O sea, el precio por eso le ha costado quebrar la media móvil de 200, porque muy cerquita de esa media móvil de 200 tenemos ese 23.6% de Fibonacci que le acabo de mencionar. Así que presten mucha atención a ver cualquier tipo de salida por parte de este instrumento dentro de las próximas horas. Si llegásemos a tener una depreciación mayor, ojo que podríamos estar frente a una gran corrección del Standard & Poor's, y para eso tendríamos que ver que efectivamente quiebre los niveles importantes como una tendencia que trae desde el año 2016. Así que eso para el mercado accionario. En realidad va a ser una semana interesante. Ya dentro de estos próximos días vamos a tener los próximos seminarios de apertura de la sesión americana. Así que recuerden inscribirse y participar. También vamos a tener el seguimiento en vivo durante el día viernes del Non-Farm Payroll, y cualquier duda que tengan no se olviden de enviar un correo de información @avatrade.com, o también de llamarnos por teléfono. También pueden llamarnos por teléfono para que así podamos resolver cualquier duda que tengan al respecto. Si van a www.avatrade.cl, se van a dar cuenta que en la parte superior tenemos el teléfono, que es el 2607-6411. También pueden llamarnos ahí para poder tener y resolver cualquier duda que tengan al respecto. Así que bueno, espero que tengan un excelente comienzo de semana. Nos vemos el día de mañana ya en una nueva emisión de seminario de apertura de la sesión americana. Que tengan un muy buen comienzo y un muy buen día. Hasta luego.